para la presentación en esta cuarta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios FILUNGI 2022 en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, de nuestra novedad editorial Territorio y Conocimientos Tradicionales de Totonacapan. Es un honor para mí presentar esta coedición, una publicación que edita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM y el Centro de las Artes Indígenas de Veracruz. Para comentar y presentar esta obra, el día de hoy nos acompaña su coordinadora, la doctora Carolina Sánchez García, y el doctor Roberto Campos Navarro, que estará a cargo de los comentarios, y con quien empezaremos esta primera ronda de la presentación. El doctor Roberto Campos Navarro es licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de la UNAM, maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, doctor en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas también de esta universidad, así como especialista en Medicina Familiar por el IMSS. Es profesor C de tiempo completo en el Departamento de Historia de la Medicina de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores e integrante de diversas sociedades y colegios de antropología e historia de la medicina. Se enfoca en la medicina popular y el curanderismo, enfermedades culturalmente delimitadas, procesos de interculturalidad en México y América Latina. Ha dirigido tesis de maestrías y doctorados en universidades nacionales e internacionales. Autor de múltiples libros y artículos especializados en México y de otros países, así como de una importante serie de libros sobre la enfermedad del empacho en México, países de América Latina y España. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues primero muy buenas tardes a todas, a todos, todos. En primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación a hacer los comentarios a este texto de Territorio de Conocimientos Tradicionales en el Totonacapan, cuya coordinadora es precisamente Carolina Sánchez. Y para mí es un gusto hacer esta presentación en función de que se trata del primer texto, el primer libro que se tiene con respecto al proyecto que tiene nuestra universidad, con respecto a un proyecto de una escuela de medicina tradicional totonaca, de la cual, pues, esto ya está desde el 2017. Este es el primer texto de la colección, de la gran colección que va a haber sobre esta temática. Y se trata de un libro multidisciplinario con la participación de 18 académicos de diversas profesiones, especialistas en su campo, y que el libro tiene 360 páginas y la he dividido en 4 secciones. Una primera, miscelánea. Hay 12 artículos que tienen que ver con cuestiones del territorio, la identidad, la sociedad de Totonacapan, y que no solamente abarcan, el libro es sobre todo centrado en Veracruz, pero no deja de haber algunos textos que tienen que ver con Puebla, sobre todo Puebla, Alzana, etc. Esta sería una primera sección. Una segunda, muy importante y la fundamental, que tendría que ver con la salud indígena y la medicina tradicional totonaca. En tercer lugar, los indicadores sociodemográficos y epidemiológicos. Y finalmente, una cuarta sección que tiene que ver con el marco jurídico en que se da la salud y la medicina tradicional. Entonces, en esta primera parte, en donde se abordan variadas temáticas que están orientadas a que los lectores
conozcamos y reconozcamos la riqueza de la cultura totonaca contemporánea. Se incluyen los saberes tradicionales, algunos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, incluidas las abejas, ninfonas, las políticas municipales y regionales, toponiñas, totonacas y su importancia hasta la actualidad, la religiosidad que tiene que ver también directamente con algunas cuestiones de la curación, de la sanación, el derecho indígena y también rituales prehispánicos que están todavía hasta la actualidad, y me estoy refiriendo sobre todo a esta ritualidad de los voladores, pues, que conocemos en Cuetzalan, Puebla, pero también de manera importante en Papantla, Veracruz. Una segunda parte del texto nos habla precisamente de la medicina tradicional totonaca, pero muy importantemente en el contexto del proceso de salud, enfermedad, atención. Es decir, se ve la salud indígena en primer lugar y la medicina tradicional como parte de ella. Los autores importantes: Carlos Sola, Carlos Gómez. El primero, Carlito Sola, lamentablemente se nos fue antes de la pandemia, pero quiero destacar su obra porque de hecho fue un personaje que institucionalizó la medicina tradicional de nuestro país. En ese sentido, creo que pues ya le hicimos un homenaje, pero no nos cansaremos de seguir mencionando su obra. Primero en el Instituto Mexicano para el Estudio de las Plantas Medicinales, luego estaría en el IMSS en su versión Coplamar, actualmente hoy Bienestar, luego estaría en el Instituto Indigenista y finalmente estaría en nuestro programa universitario en la Universidad Cultural de la Interculturalidad. Carlitos Sola fue, de hecho, pues, este gran hombre que pensaba en utopías que fueran realizables, y una de ellas fue este proyecto que estamos dando continuidad de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca, que por cierto tiene características únicas en cuanto a, pues, se trata de un proyecto inédito, pionero, no solamente en México, sino en América Latina, y en el cual estamos todavía pensando que debe haber esa continuidad que Carlos Sola inició. Bueno, pues en este texto que trata de la salud indígena y la medicina tradicional totonaca, Carlos nos empieza, o los Carlos, mejor dicho, que son también Carlos Gómez, nos empiezan a hablar de una aproximación desde el punto de vista geográfico y sociodemográfico, sobre todo aquí ya más centrados en Veracruz. Nos muestra que hay una limitación en la información que generalmente está fragmentada, segmentada y parcial por parte de los servicios de salud veracruzanos, pero todo esto englobado en algo que ya él había tratado desde el 2010 junto con Carolina Sánchez, que era la categoría del sistema real de salud. Y el sistema real de salud no solamente es lo que se llama el Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud es el que incluye las instituciones públicas que hay en nuestro país: Seguro Social, Secretaría de Salud, el ISSSTE, la Sedena, la Secretaría de Marina, Pemex, y desde ayer pues ya tenemos una nueva, que son los servicios médicos del Instituto de Salud, que es el INSABI. Entonces, se maneja este sistema real de salud no solamente con la existencia de este sistema institucional público, sino también de manera importante lo que corresponde a la medicina doméstica, hogareña, y que pues prácticamente la tenemos todos nosotros en nuestros hogares, ¿sí? Y de ahí la importancia que no se le ha dado, que se le invisibiliza, no se le toma en cuenta,
pero finalmente es el primer filtro que tenemos cuando nos enfermamos. Nuestras mamás, nuestras abuelas, son las que nos apapachan, los que nos dan nuestros tecitos e incluso también nos automedican. De tal modo que esta medicina doméstica se debe de tomar en cuenta junto con aquellos especialistas de la medicina tradicional mexicana, y de ellos estamos hablando entonces de parteras, de curanderos, de hierbateros, sobadores, hueseros, culebreros, maracames, giroles, todo lo que tenemos en nuestro país. De tal modo que esta aproximación sociodemográfica que nos hace Carlos en primera instancia está bajo esta esfera teórica, y en segundo lugar, después de lo sociodemográfico, viene esta parte epidemiológica, es decir, de la distribución y frecuencia de las enfermedades desde el punto de vista biomédico. Y entonces, por ahí entonces resaltan, por supuesto, las enfermedades respiratorias, las enfermedades intestinales, las enfermedades de vías urinarias, pero empiezan a crecer otras enfermedades como la obesidad, las vulvovaginitis, las conjuntivitis, es decir, infección desde los ojos, las parasitosis, etc. Y en tercer lugar, se hace una aproximación a los servicios de salud institucionales, sobre todo en la región de Totonacapan, donde, y estamos hablando de Totonacapan veracruzano, donde se contabilizan 36 unidades médicas de primer nivel, es decir, de consulta externa, donde está el Seguro Social, IMSS, Prospera sobre todo, en segundo lugar la Secretaría de Salud, pero también el ISSSTE, Pemex, pero no hay presencia ni de la Secretaría de la Defensa Nacional ni de Marina. De tal modo que este englobe que hacen los Carlos incluyen esta medicina tradicional totonaca con 6 componentes. En primer lugar, los recursos humanos. Segundo, los recursos materiales y simbólicos. En tercero, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. En cuarto, las causas de demanda, que no necesariamente solamente son enfermedades. El cuerpo humano y las partes del mismo. Y finalmente, en sexto lugar, las bases conceptuales del proceso de salud y enfermedad. Entonces, todo eso, todas estas 6 categorías, son caracterizadas en el Totonacapan, teniendo 3 fuentes importantes para poder organizar. Uno, y el más relevante, serían los propios médicos tradicionales de la región que están en el Centro de Artes Indígenas, con el cual el programa está unido. En segundo lugar, la bióloga Leticia Cano, con todo esto de las plantas medicinales. Y en tercer lugar, con Mauricio Buendía, que se ha encargado desde hace muchos años a ver estas causas de demanda muy específicas que hay en la región, no solamente de Totonacapan, sino de todo el estado de Veracruz. Y a eso me referiré en una segunda parte. Muchísimas gracias al doctor Roberto Campos. Ya ha llegado el turno de la coordinadora de esta modalidad editorial, la doctora y maestra en antropología del Instituto de Investigaciones Antropológicas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctora Carolina Sánchez García, quien también es secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de esta universidad, coordinadora de los proyectos colectivos Estado del Desarrollo Económico y Social, los pueblos indígenas, estudios estatales y remesas y migración indígena. Ha sido investigadora del Instituto Nacional Indigenista y consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Es coordinadora del Seminario Migración Indígena, miembro de la Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red y de la Red de Investigadores sobre Familia, Red y Familia. Docente del curso colectivo México Nación Multicultural, en el que imparte la sesión Migración Indígena en 10 planteles de la UNAM y profesora en la licenciatura de Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Entre sus diversas publicaciones como coordinadora y autora se encuentra El Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de Guerrero, de Chiapas y de Michoacán. Remesas, Migración y Comunidades Indígenas de México.
transferencias salariales y migración indígena, pueblos indígenas e indicadores de salud, así como visiones interdisciplinarias de la diversidad cultural, entre otras. Ha sido distinguida con mención honorífica por las investigaciones Territorio, Cultura e Identidad, Migración Indígena en la Frontera Norte y Estado del Desarrollo Económico y Social de los Pueblos Indígenas de México. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bueno, es para mí un gran gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes los resultados de esta publicación. Y bueno, me gustaría ahondar un poco más sobre los contenidos de la obra. La obra Territorio y Conocimientos Tradicionales en Totonacapan tiene como propósito acercarnos al mundo totonaca como contexto en el que se analiza el tema de la salud y la medicina tradicional. Conocimiento que resulta relevante para adecuar el modelo pedagógico de la Escuela de Medicina Tradicional Totonaca al universo y a la población de estudio, en este caso la comunidad totonaca. La obra, como ya bien lo comentaba el doctor Campos, está organizada en dos apartados. El primero, denominado Identidad, Cultura y Sociedad, muestra el contexto de la región a través de 11 investigaciones realizadas por especialistas que dan cuenta de su riqueza histórica y cultural. El estudio sobre el paisaje cultural y los saberes tradicionales de Totonacapan de Alejandro Tabú nos acerca a la cultura de la región a través de la memoria de sus pobladores. El espacio, los festejos, las familias, la comunidad, los ecosistemas son puntos de partida para la reflexión del autor sobre el lugar y cómo se vive desde la cosmovisión totonaca. Tauro destaca el papel de los maestros y sus aprendices en el proceso de enseñanza y apropiación de los conocimientos tradicionales que se transmiten entre generaciones. Por su parte, Sergio Hernández aborda el tema de la geopolítica municipal en el Totonacapan poblano y nos aproxima a la territorialidad de la región a partir de lo que llama las dinámicas de decisión y fusión del territorio, con énfasis en el devenir histórico de los municipios totonacos y los reacomodos de las relaciones de poder como reflejo de la organización político-administrativa que prevalece en la actualidad. Dentro de este recorrido cultural e histórico por la región, no podía quedar fuera los aspectos lingüísticos abordados a través de la toponimia totonaca que Guillermo Garrido y Jorge Tino desarrollan como fuente para la historia regional. Los autores reconocen en los nombres de los lugares de Totonacapan, habitados y deshabitados, una forma esencial de acercarse a su historia. Una característica de los pueblos indígenas de México es su conocimiento ancestral sobre el entorno natural, tema al que nos acerca el texto sobre las abejas nativas Naipón, símbolo de la identidad cultural totonaca. Este texto es de Elia Tablán y José Cañetas, donde exponen a través de los testimonios de campesinos de Papantla y abuelos del Casar la relación entre los dioses, el hombre y la naturaleza. Según los testimonios que presentan los autores, las colmenas del monte, como les llaman los abuelos, son el eje de su reflexión para explicar los efectos de los cambios de clima, tanto en animales como en cultivos, e invitan al lector a asumir un compromiso con el cuidado del entorno. La forma de la organización social a través del sistema de cargos es explicada en el texto Los Totonacas y la Mayordomía de Alejandra Palacios, donde presenta la relación entre el campesinado y la mayordomía en busca de legitimar la realidad de los totonacos basada en la agricultura tradicional y demostrar que continúan su actividad agrícola a pesar de su vinculación con el sistema capitalista nacional. Iván Towns también acerca al lector a la organización social totonaca, pero desde el estudio de la religión católica. Su investigación sobre el catolicismo tradicional totonaco y sus mecanismos de sanación y resolución de conflictos articula costumbres que se creen de origen prehispánico
cuestiones mágicas relacionadas con santos católicos y especialistas en rituales, para explicar la organización de fiestas y ceremonias en las que interviene el sistema de compadrazgo. El autor expresa que el llamado catolicismo étnico es la base del sistema de cargos político-religioso y soporte del sistema de autoridad tradicional. La emergencia del movimiento indígena también se presenta en la región totonaca, tema que Milton Hernández aborda en el texto La Organización Independiente Totonaca y Huehuetla, sus fundamentos étnico-políticos, donde destaca el proceso histórico de la organización desde su origen en el municipio de Huehuetla, en la Sierra Norte de Puebla, hasta la formación de la UI. Asimismo, expone logros de la organización como la reivindicación de los derechos culturales de los pueblos indígenas y sus fundamentos étnico-políticos, así como la creación de un juzgado indígena y la consolidación del proyecto educativo del Centro de Estudios Superiores Indígenas, que derivó en la creación de un bachillerato intercultural. Como parte de los aspectos culturales de la región, Narciso Hernández Jiménez explica las características sociales de los voladores. En su texto destaca la vida en sociedad y el parentesco en las relaciones entre gremios de danzantes. Asimismo, encuentra que el matrimonio y la migración explican la movilidad de los voladores. Además, nos acerca al tema de la economía totonaca a través del tipo de empleo en el que se insertan los voladores, desde el productor, comerciante de artesanías o de otros productos, restaurantero de la zona arqueológica del Tajín, campesino, chofer de taxi, jornalero eventual, hasta albañil. Para finalizar, explica las formas de organización que se configuran alrededor de la práctica dancística de los voladores, quienes mantienen vínculos a través de la unión de danzantes y voladores de Papantla y la zona arqueológica del Tajín. También, en la línea de investigación sobre los movimientos indígenas de la región está el trabajo de Ayarda Becerril, quien investiga en el Totonacapan Serrano de Huehuetla, Puebla, y analiza el papel de los sujetos políticos en la construcción de la autonomía totonaca. La autora muestra cómo el reconocimiento de sus derechos y libertades individuales conlleva a la emergencia del actor social totonaca y a la constitución de la organización Solidaridad Social para la comercialización de cultivos básicos de producción orgánica, artesanías y medicina tradicional, además de la promoción y coordinación de actividades educativas, culturales y religiosas desde su punto de vista. Esto es una expresión del ejercicio de construcción de su autonomía desde los hechos, a partir de su cultura y sus experiencias de resistencia. En este proceso destaca el papel de la recuperación y revaloración de la identidad totonaca como potencial emancipador. Los procesos de reconfiguración social son analizados en los usos del derecho entre los totonacas de la Sierra de Papantla, de Victoria Chenao, quien muestra el campo del derecho como una arena para disputar normas, conceptos y definiciones sobre la vida en sociedad. La autora explica los papeles que desempeñan los miembros de las familias en los procesos de cambio social, y su investigación fue realizada en congregaciones totonacas del municipio de Coyutla, donde encontró que los conflictos se concilian de acuerdo con las normas de conducta que corresponden a la normatividad local y el derecho indígena. En el último texto de esta parte del libro, desde la lingüística, Minerva Oropesa recurre al análisis de la identificabilidad en un relato tradicional de la costa oriental de México, en donde explora otra dimensión del flujo de la información, en donde el hablante es quien evalúa el concepto como identificable o no identificable, consecuentemente en su representación gramatical. En el marco de este contexto de la primera parte del libro, va a ser precisamente el preámbulo para el desarrollo de la segunda parte del libro, que incluye precisamente 3 estudios relacionados con la salud y la medicina tradicional. El primero, que ya comentaba el doctor Campos, que fue elaborado por Carlos Sobre y Carlos Gómez.
El segundo, que es de autoría del doctor Campos y tiene que ver precisamente con el empacho, ¿no? En donde él analiza este padecimiento y lo compara con cómo se presenta en otros lugares. El doctor Campos es especialista también en esta temática, no solamente en México, sino en otros países de América Latina e incluso del mundo, ¿sí? Paralelamente está el trabajo de Mauricio Buendía, quien va a profundizar en cuáles son las principales causas de demanda de atención entre los totonacos de Veracruz desde el punto de vista etnoepidemiológico. El autor se va a centrar en padecimientos como el susto, la sombra del muerto, el mal aire, así como en procedimientos para su cura. En su metodología de trabajo, el autor destaca el papel de los terapeutas totonacos y su población como los principales actores sociales que participan en la construcción del conocimiento sobre el tema. Destaca los entes sobrenaturales como causas de malestar físico y mental que incluso pueden derivar en la muerte. La investigación del doctor Campos se basa en 22 estudios multidisciplinarios realizados entre 1956 y el 2019, tanto elaborados por biólogos, etnobotánicos, médicos, salubristas, un equipo de salud comunitaria y además de eso, antropólogos sociales. Sí, bueno, hasta aquí dejaría mi primera intervención. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, sin más preámbulo, doctor, vamos por la segunda parte de esta presentación. Bueno, precisamente Mauricio Buendía es el tercer articulista sobre la medicina tradicional y quiero dejar de manera importante lo que es su contribución. Generalmente en la medicina académica tenemos pero muy bien establecidos los registros de los enfermos, de los que llegan. Yo fui médico del Seguro Social, Clínica 7, aquí en Tlalpan. Todos los días yo tenía que anotar el nombre del paciente, su edad, el diagnóstico, el tratamiento, ¿sí? Pero en la medicina tradicional, ¿dónde tenemos esa información? Pues no hay prácticamente, sino hasta que en este caso Mauricio Buendía, con los terapeutas tradicionales veracruzanos que estaban ocupados en el Consejo Estatal de Médicos Tradicionales del Estado de Veracruz, les pidió y hicieron caso de que se hiciera un registro de todos y cada uno de los pacientes que llegaran a estas organizaciones a hacer alguna curación. De tal manera que este registro que se realizó entre 1997 y el año 2000, importantísimo, porque no habíamos tenido hasta antes datos cuantitativos de lo que hacen nuestros curanderos. Ya había un antecedente realizado por el propio Carlos Sola en los años 80, en donde se les interrogó a los pasantes del servicio social del IMSS, en aquel tiempo IMSS Complemar, cuáles eran los motivos por los cuales los pacientes llegaban por los curanderos. Y estos miembros y personas me dijeron: en primer lugar está el mal hígado, segundo lugar el empacho, tercer lugar el susto o espanto, en cuarto lugar la caída del mundo. Y como ven, pues ninguna de estas enfermedades son reconocidas por la medicina académica. Luego venía en quinto lugar la disentería, los malos aires, e incluso la brujería. Eso fue un primer acercamiento. Pero esto que logró Mauricio Buendía me parece extraordinario, es único, ¿sí? Porque por primera vez tenemos registros concretos de lo que hacen estos curanderos. Y entonces resulta que para ellos, ya para el estado de Veracruz, se habla de 10 causas principales de demanda, y que son los siguientes. En primer lugar, el susto o espanto,
Segundo lugar, la calentura, tomada no como síntoma, como signo, sino como una enfermedad. En tercer lugar, la atención al parto. En cuarto, la sombra del muerto. En quinto, las torceduras, luego el mal aire, el latido, la diarrea, el cuadro y finaliza con el embarazo. De estas 10 causas, por supuesto, hay variaciones regionales, pero también variaciones por grupos de edad. Y eso también es un dato interesante que nos presenta Mauricio Buendía. Y también de estas enfermedades, cuáles son las que más se sufren por género. En este caso, solamente referido a hombre y mujer, y dentro de las cosas que demuestra es de que las mujeres se asustan más que los caballeros. Y por otro lado, creo que debemos de anotar un plus que nos brinda Mauricio al establecer datos o información correspondiente a la cosmovisión totonaca. Ayer que estábamos presentando el texto con respecto a las panteras, se hablaba de qué se conocía sobre la muerte. Y aquí ya nos empieza a hablar un poquito sobre esa cosmovisión del pueblo totonaco, donde están dioses, divinidades y dueños. Entonces aparece la madre tierra, en mayúsculas, el dios del agua, el dios del monte, el dios de la muerte, el dios del trueno, del viento, de la lluvia, y también los dueños del fuego, los animales, los dueños de los animales, los dueños del maíz, el temazcal, y por supuesto, de todo esto salen los chaneques, ¿no? Estos duendecillos que hablan que son considerados como los dueños espirituales de la tierra y de las milpas. Bueno, pues todas estas divinidades están íntimamente asociadas con santos católicos, y entonces nos parece San Cristóbal, San Juan Bautista, San Miguel Arcángel, Santiago, la Virgen María, Jesucristo, ¿sí? Entonces aquí viene esa importancia que tiene, esa cosmovisión actual que tienen los totonacos, y por ello no nos debe de extrañar que además de rituales católicos y oraciones católicas que nos pronuncian, e incluso en latín, como alguna vez escuchamos ayer en la cumbre de latín, que estaban haciendo oraciones y lo estaban diciendo en latín porque lo aprendieron también directamente de aquello que se estilaba hace décadas, hace siglos incluso. Bueno, y a todo también se añade el ciclo agrícola, que ayer es de 2 temporadas para el maíz, que está unido a ciclos rituales y a las fiestas patronales. Y además, de pasadita, pues nos habla del ciclo vital humano entre los totonacos, en donde está el embarazo, el parto, el puerperio, la infancia, la juventud, la madurez, la ancianidad, y finalmente nos habla de la muerte. Finalmente, pues me tocó a mí también participar de este libro con una enfermedad también muy poco reconocida por la medicina académica, no solamente en México, sino en toda nuestra América Latina, que es el empacho, y que forma parte pues, de las 92 categorías de causa de demanda que menciona Mauricio. Recordar que en este trabajo Mauricio hace toda un análisis de más de 250 causas de enfermedades para luego reducirlas a 150 y finalmente para el Totonacapan se quedan con 94, dentro de las cuales una de ellas sería el empacho, donde lo que nosotros hacemos es una descripción y un análisis del concepto de empacho, los tipos de empacho que hay, ligeros, fuertes, secos, húmedos, etc. Su distribución y frecuencia, sabemos que es más frecuente en niños menores de 2 años. La causalidad, pues no solamente es por excesos alimentarios, sino por también elementos que no son digeribles en niños menores, como es el chicle, los hilos, papel periódico, ollejos de frijol, chícharos, garbanzos, etcétera, etcétera. Y también se hace esta descripción del cuadro clínico y cómo se llega al diagnóstico,
para finalmente llegar a los diversos tratamientos que se dan en Veracruz y la importancia de la eficacia de los tratamientos que no van por el lado biomédico y finalmente la prevención. Una vez que hemos visto estos tres artículos importantes sobre salud indígena y medicina tradicional, el libro nos va a contemplar toda una parte de indicadores de natalidad, mortalidad, discapacidad, derecho a audiencia, donde se hace una detallada sistematización de información cuantitativa, lo cual eso es muy importante para futuras investigaciones. E igual, una cuarta parte, que es el marco jurídico sobre salud y medicina tradicional, donde están leyes, acuerdos, decretos, declaraciones internacionales, nacionales y estatales. Y esto es muy importante porque entonces se convierte en algo que va a ser de utilidad para este proyecto de medicina tradicional totonal. Finalizo diciendo que este es un libro imprescindible para reconocer, conocer, reconocer, comprender, respetar, promover, desarrollar y apoyar la medicina tradicional totonaca. Y por supuesto también es de utilidad para no solo los propios indígenas totonacos, sino también para nosotros en las universidades, estudiantes, profesores, público en general, y en los académicos para profundizar en investigaciones, para utilizar en la docencia y en la difusión. Entonces, en este sentido, me parece que este es un libro que debemos de tener en casa. Gracias por las palabras del doctor Roberto Campos y sin más preámbulo la doctora Carolina Centes para cerrar esta presentación. Bueno, primero quisiera mencionar que en este libro se hace un esfuerzo por sistematizar información estadística, porque si nosotros revisamos las bases de datos del INEGI nos vamos a dar cuenta que la información sobre la población indígena es muy limitada, sobre todo si quisiéramos nosotros acceder a datos de diferentes temas sobre esta población. Entonces lo que hicimos nosotros fue un ejercicio de cruces de variables para poder acercarnos de manera mucho más precisa a medir ciertas variables que tienen que ver con la población totonaca. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta que los datos cuantitativos se tienen que complementar con la visión cualitativa. Entonces, de ahí la riqueza de la obra, porque nos ofrece tanto la información cualitativa como la cuantitativa, pero además de eso, también otra sección muy importante que ya comentaba el doctor Campos es el marco jurídico. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se desconoce cuál es el marco jurídico nacional e internacional que puede respaldar una práctica como la medicina tradicional. Esta práctica es un derecho de la población el poder ejercer. Se supone que no debería de haber limitaciones para que ellos lleven a cabo esta práctica. Es un derecho que ellos tienen como población de pueblos originarios de este país. Entonces aquí también se trata de que este libro pueda ser un material de trabajo para la propia comunidad totonaca, para que conozcan ese marco jurídico y de esa manera también sea útil para la transmisión a las nuevas generaciones y a su vez para las gestiones que ellos realizan para la defensa de sus derechos. En este sentido, esta obra es un esfuerzo, es un primer esfuerzo para aproximarnos a este mundo totonaca y además de eso nos invita a seguir profundizando en lo que es la cultura y la historia de esta población, de esta región, y además también nos pone a la luz los problemas de desigualdad social que vive esta población, ¿no? ¿Cuál es la situación en términos del acceso a infraestructura? ¿Cuál es la situación de las cifras que nos están hablando de un alto nivel de mortalidad o de un alto nivel de fecundidad? ¿Qué es lo que está pasando en esta región? Que estamos observando también problemas de salud que están asociados con la situación de desigualdad social que caracterizan no solamente a esta región, sino a otras regiones indígenas del país.
Y bueno, esta obra es un esfuerzo colectivo, además de los principales autores. Tenemos la participación del equipo del proyecto, entre ellos Estefanía, María Teresa Mejía, Eduardo, Alberto. Además también participaron alumnos de servicio social de distintas carreras que se acercan para involucrarse en proyectos de investigación, y esto contribuye de manera significativa en su formación. Incluso en algunos casos esto les ha ayudado a decidir cuál es el camino que van a seguir en su ejercicio de su profesión, ¿sí? Porque son temas de interés para los jóvenes también. Y al igual de esto participaron un comité que dictaminó todos los trabajos que se presentan en la obra, entre los cuales están algunos intelectuales de la comunidad totonaca, como Humberto García, Domingo Francisco, y bueno, participó también en el dictamen de la obra el doctor Roberto Campos, Alberto Valencia, Olivero Báez, y bueno, pues reitero la cuestión de que es un ejercicio, un trabajo, una obra colectiva que tiene una gran riqueza sobre lo que es la cultura totonaca. Les invitamos a que lo lean para que profundicen en estos conocimientos. Tenemos escasos 4 minutos para preguntas y respuestas. En Cuetzalan, Puebla, había o hay un proyecto de salud comunitaria de formar promotores de salud, enfermeras, promotores de salud, trilingües que hablaran español, en agua de Totonaco. Eso fue hace varios años. Ahorita hay mucha vinculación de los trabajos de medicina comunitaria de Cuetzalan con el proyecto con el desarrollo de Cuetzalan. Gracias. Bueno, Cuetzalan es un lugar muy importante porque ahí en 1990 en Cuetzalan Cuetzalan es un lugar muy importante porque en 1990 por primera vez en la historia médica de nuestro país, estoy hablando de la historia médica de nuestro país ya de 5 siglos, por primera vez se introdujeron dentro del hospital que había en Cuetzalan, que además estaba administrado y dirigido por el Instituto Nacional Indigenista, pudieron ingresar dentro del recinto hospitalario terapeutas tradicionales. Por primera vez, parteros, curanderos, rezanderos estuvieron ahí presentes, y además había un temazcal. Y en el 2017 se construye el nuevo hospital, ya dirigido y organizado por la Secretaría Estatal Poblana de Salud, en la cual se continúa con la medicina tradicional, pero ya con el edificio pegado, separadito, en el mismo terreno. Este proyecto continúa hasta la actualidad, no solamente continúa, sino se ha reproducido en 15 lugares de Puebla. ¿Sí? Es el único estado que tiene tantos hospitales mixtos que son llamados así. Con respecto a la formación de promotores de salud, es una estrategia que se ha hecho prácticamente en todo el país. El IMSS Coplamat lo hizo en sus acciones que corresponden a la parte comunitaria, lo hay en todo lo que sigue siendo el IMSS ahora actualmente Bienestar, pero también de manera importante en algunos estados de la República como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se forman estos promotores de salud, no solamente institucionales, públicos, sino también a través de organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Entonces, incluido por supuesto Puebla, ¿sí? Entonces todo esto se está dando todavía en nuestro país de manera importante. Yo quería preguntar, además de la partería, ¿de qué manera se trabaja la salud sexual en relación a la medicina y conocimientos tradicionales y el conocimiento médico como institucional? Me gustaría saber qué vínculos o qué proyectos existen para el abordaje de esa parte.
y no solo en referencia como a la maternidad de la gestación, sino también como en otras prácticas y en otros ámbitos. Bien, tema importantísimo, salud sexual y reproductiva. Yo creo que es uno de los campos importantes que se manejan dentro de la partería tradicional, ¿sí? Y esto constituye algo que se está trabajando todavía por lograr un mayor reconocimiento a la partería, porque nuestras parteras no solamente atienden estos partos, sino también están involucradas en todo el proceso, embarazo, parto, puerperio, y además cuidados del recién nacido, e incluso si no hay embarazo, pues también están con respecto a la frialdad de matriz y también ahí intervienen algunas, en algunos casos, con relación también a lo que tenemos de nueva legislación sobre el aborto, sí que en algunos estados de la República ya ha sido despenalizado, bueno, ya está en todo el país despenalizado, pero en algunos estados todavía no se logra la completa legalización. Y creo que hay un interés muy fuerte por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, e incluir no solamente a la población mestiza, como nosotros, sino también a la población indígena en todos estos parámetros. Entonces yo creo que estamos en un momento importante en que todavía se deben de lograr algunos diálogos, ¿sí?, para un mayor reconocimiento, un mayor respeto y una dignificación del trabajo de nuestras parteras y sobre todo el trabajo que tiene que ver con respecto a la sexualidad y también relacionado con todo esto que tenemos como un problema, se ve como un problema del embarazo adolescente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante que nuestras instituciones, tanto el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, pero también el Consejo Nacional de Población, también estén abocados a estas cuestiones de sexualidad y de control de embarazos. Gracias. Bueno, pues con esto terminamos. Y un aplauso, por favor, para nuestros presentadores. Les agradecemos la presencia aquí en la presentación de nuestro libro Territorio de Conocimientos Tradicionales en el Totonacapan, que ustedes pueden encontrar con un descuento especial a la salida o si no en el stand de libros de la UNAM. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.